Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Vamos a hablar del punto 2, iba a decir del punto 1.2, que creo, Raúl me corregirá como siempre me corrige. Creo que aquí hay un problema, un pequeño problema que nace no en La Habana, nace después de La Habana. Cuando tú lees el acuerdo de paz, tú vas a decir, a leer que son zonas PEDET, ¿cierto? Las zonas PEDET son zonas donde la guerra, el narcotráfico, la pobreza, la falta de presencia estatal ahogaron tanto a la gente, o sea, eran tan ramplantes, ¿cierto? Que el acuerdo se va a comenzar a desarrollar priorizando esas zonas PD, ¿cierto? Yo no me acuerdo cómo fue con Juan Manuel Santos, pero ya en la época de Duque, entonces él dijo que no eran zonas, que eran municipios, no era toda la zona, sino un municipio acá, uno aquí, acá. Y entonces nosotros hablábamos de 16 zonas, una cantidad de municipios y ciudades que sufrieron la crudeza de la miseria, del hambre, de la guerra, del narcotráfico. Y no, él dijo, y aparte tiene el descaro de decir, pero si yo logré más, se decían 16 y yo puse 140, 140 son los municipios, pero son municipios repartidos que además excluyen incluso a otros municipios cercanos que vivieron la misma violencia y las mismas cosas. Ahora, volvemos a reiterar acá, el presidente hasta este momento histórico, que más ha intentado implementar, si quiere, en este punto 1, el acuerdo de paz es Gustavo Petro. Pero hasta donde yo tengo conocimiento no modificó esta cosa, sigue siendo municipios PEDET. Cuando yo estaba en la CECIBI recordaba que teníamos una serie de problemáticas porque entonces, por ejemplo, y hablo de Duque es porque yo estaba en la CECIBI en el gobierno Duque, entonces que el Estado iba a pavimentar una carretera, que ahora tocamos ese punto, porque además era en contra de lo que dijo el mismo acuerdo de paz en el 1.3, que iba a pavimentar una carretera, que entonces estaba cumpliendo con los PD porque pavimentaba la carretera y uno iba a ver y era grava, 1 métrico de carretera y 100 metros de grava, un cuartico de carretera, de cunetas esas feas que se inventaron. Y realmente no se estaba haciendo nada con respecto a, digamos, la implementación, ni siquiera la cuestión que diría uno, y creo que el, el complemento común es de la CECIBI, fuimos los únicos que dijimos, vamos a las regiones, vamos a hacer pedagogía de paz, porque ni siquiera la pedagogía de paz se dictaba seriamente de una manera coherente y de una manera sistemática, ni siquiera en las regiones PEDE. Y yo me salí de la CECIBI, ¿cómo vamos con los PEDE? Yo realmente no estoy como varios compañeros que fuimos parte
del desarrollo del equipo de enlaces territoriales. No hay financiación. Y es muy difícil irse uno a territorio sin tener al menos lo del transporte. Lo de la comida la consigue uno en el territorio. Y la dormida. Pero el transporte sí toca garantizarlo. Pero desde que el gobierno acordó con la comunidad internacional que ellos asumían la financiación de las instancias del acuerdo, la financiación se ha visto muy debilitada. Entonces no estamos tampoco en este momento pues en las mejores condiciones para el desarrollo de todas esas actividades. Hay mucha desinformación sobre lo que está sucediendo y en torno a los PD concreto. La primera gran dificultad fue la interpretación que hizo la parte del Estado sobre qué era un PD. Pues, lo primero que trataron y que todavía en alguna parte lo logran mantener es generar una confusión entre un plan de desarrollo con enfoque territorial y un plan de desarrollo municipal. No es simplemente el cambio de nombre de región a municipio, no. Es el problema de cómo se concibe qué es un plan de desarrollo. Sin embargo, en este gobierno ha habido un esfuerzo porque se desarrolle. Si hay, ya podemos decir que hay regiones donde así no se manifieste de una manera concreta, pues absolutamente clara, sí hay planes que se desarrollan con ese enfoque. No es el plan de desarrollo para tal municipio que es parte del PD, no, sino que es para la región entera. Podríamos citar un ejemplo, por citarlo, el sur del Tolima. Se consigue una carretera, pero esa carretera se sustenta la necesidad de esa carretera sobre la base del impacto que va a tener en los 4 municipios que son integrantes de la región PD en el sur. Igualmente el desarrollo de la explotación del café. Industrialización, en alguna medida se establece un centro de acopio y se garantiza que se pretende garantizar que ese café va a ser comercializado a partir de un municipio, pero es el café de la región el que va a llegar allí. Entonces, sí ya se tiene una visión de desarrollo territorial en este gobierno. Aunque se sigue con las confusiones en torno a los planes municipales y los planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y se sigue con confusiones en torno a quienes están incorporados a esas regiones y sobre todo a una cosa. Puede haber más regiones PD que las que dice el acuerdo. Entonces, no, pero es que ya las regiones PD están definidas por el acuerdo. Sí, pero es que el acuerdo mismo dice que pueden surgir nuevas regiones siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo. Entonces, esa partecita se olvida. Y nos quedamos en las 16 regiones del Porque país. claro, es lo mismo que con el punto pasado. Entonces, ¿qué nos decía a nosotros el Estado? A nosotros nos lo dijeron en la cara, que no, que son 10 millones de hectáreas, porque 7 y 3, ¿no? Que son 10 millones de hectáreas, eso dice el acuerdo, y uno, ojo, que dijimos que era un programa continuo y que en los primeros 12 años se arreglaría el problema de esas 10 millones de hectáreas. No que fueran 10 millones de hectáreas nada más,
Lo mismo pasa por el PEDET, entonces dijimos 16 regiones PEDET, como lo dices tú, si otra región presenta que hubo guerra o que hay guerra después del acuerdo de paz, que es lo que está pasando ahora. Si hay guerra, si hay narcotráfico, si hay violencia, si hay pobreza, si hay miseria, pues es una región PEDET. Y se tiene que priorizar. Bueno, eso tiene mucho más complicaciones, no es tan simple. No, sí, claro, pero pues la lucha sería esa. O sea, lo que yo quiero llegar, Raúl, antes de que expliques esa parte que es muy interesante, así que tenla aquí. Lo que yo quiero llegar, Raúl, es que incluso personas que conocen, que uno dice conocen el acuerdo, ¿no? Los pocos que conocen el acuerdo de esa, lo quieren como disminuir, como sintetizar de una forma que transforme su espíritu. Me explico. Nosotros hicimos un acuerdo de paz para acabar con las causas que provocaron el conflicto, pero no solamente acabarla, sino que fuera como la piedra angular, por decirlo así, como los cimientos para que sigamos construyendo sobre ese acuerdo de paz las luchas, seguir dando las luchas a través de ese acuerdo de paz y a través de todos los instrumentos que el campesino, que la gente colombiana, que el pueblo colombiano requieran. Es que el acuerdo de paz es como el primer pasito, ¿no? Como el acuerdo de paz nos permite superar no solamente lo que negociamos en La Habana, sino de aquí a mañana a largo plazo. No, a mañana no, sino de aquí a unos años también decir, bueno, esto ya quedó corto, pero tenemos unas herramientas que nos permiten seguir luchando por otras reivindicaciones sociales. Pero fíjate que siempre lo quieren como minimizar tanto, como puntualizar tanto y darle otro sentido, otra cosa, que precisamente lo que hace es matar el espíritu o intentar matar el espíritu del acuerdo. A ver, partamos de un hecho. El acuerdo se da entre dos enemigos que se están matando. De lado y lado estábamos poniendo muertos. Estamos todavía poniendo muertos, por lo menos de nuestra parte. De nuestro lado, del otro lado. Sí, del otro lado los conflictos que hay, pues hay que analizarlos en las condiciones en que se están desarrollando. Porque está muriendo población, sí, ahí lo vemos en el Cauca. Está muriendo Fuerzas Armadas también. Lo hemos visto en el Valle, en el Cauca, en el Putumayo. Lo hemos visto en varias partes del país. Pero es parte de la dinámica del desarrollo social. Y es parte de la deuda que hay en materia del acuerdo de paz. Pero tengamos siempre claro que el acuerdo no fue solamente de parte nuestra. Fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Por eso se llama acuerdo. Fue un acuerdo y las dos partes tuvimos que decir, y las dos partes negamos cosas. Dijimos, no, tal cosa no la aceptamos por tales razones. No fue que nosotros fuimos y dijimos, hágase esto y presentamos nuestro programa agrario. No, o si no ya hubiera sido un poquito diferente. Claro, ni aceptamos tampoco, por ejemplo, la propuesta de que cuántas fincas necesitan, cuántas becas, cuántos carros y cuántas casas, y ya, listo, se acabó esta vaina, ya les entregamos.
que fue la primera oferta, entre otras cosas. ¿Cuántos senadores, cuántas casas, dónde se quieren ir a vivir? Porque además nos querían extraditar a las buenas, a donde quieran, a Francia. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta también en el desarrollo, en la aplicación. Timo nos decía algo al comienzo de la implementación del acuerdo. Decía, los momentos difíciles están comenzando. Ya, por esto. Porque esas contradicciones que se dieron en la definición del texto del acuerdo también se manifiestan en la implementación. De hecho, a ver, uno de los temas que más impacta en las condiciones actuales de la vida del país es el problema de la estigmatización. Entonces, nosotros decimos hay que acabar con la estigmatización. Y el Estado nos responde lo mismo, hay que acabar con la estigmatización. Entonces nosotros creemos que hay que llevar la pedagogía de paz, hay que llevar el conocimiento del acuerdo a toda la población. Y ellos dicen, no, hay que llevar las experiencias concretas de estigmatización, pero no a todo el país, sino a la gente que está estigmatizando. Como si todo se solucionara a mano así. ¿Tú te acuerdas de los musicales? Así como que nosotros vamos y decimos, nos están estigmatizando, luego comenzamos a cantar, nos abrazamos y se acabó la estigmatización. Pero no es solo eso. Es como se le echa la culpa de estigmatizador a la víctima. Ajá. ¿Quién ha hablado de que Álvaro Uribe es un estigmatizador? O que doña Paloma Valencia, con esa campaña electoral, con esa consigna que está reproduciendo su propaganda electoral, no está estigmatizando. ¿Quién reconoce que es una estigmatización eso? Ese tipo de cosas, porque es que tras de eso hay una cosa, es decir, que nosotros somos delincuentes. Y nosotros nunca hemos sido delincuentes. Primero, ni en armas. Nosotros nos fuimos a las armas forzados por una situación, pero además en búsqueda de una solución a los problemas sociales. Y no a simplemente cometer un delito contra un Estado de Derecho. Y eso lo dejamos claro desde el comienzo, porque es que nosotros desde el comienzo nosotros no reconocemos ese Estado de Derecho. Nuestra lucha era política, es política. Sigue siendo política. Y seguirá siendo. Exacto. Entonces, no es una lucha entre delincuentes y personas honorables. No, señores. Esto es una contradicción de la vida propia de la vida de la sociedad. Pues lo que hablamos al principio, es una contradicción que surge entre muchos, pero principalmente por el problema del acceso a la tierra. Exactamente. Surge por el problema del acceso a la tierra, es el origen principal del conflicto. Y ha sido históricamente el origen de los diferentes conflictos que ha afrontado la sociedad colombiana. Porque ¿estaba o no estaba la lucha por la tierra presente en la lucha de independencia? Obvio que sí. Uno de los resultados y que tiene América como lo tiene es, por ejemplo, la distribución de la tierra entre los soldados del Ejército Libertador en Venezuela. Y eso ha tenido un impacto en toda América. Porque es que las fuerzas libertadoras empiezan a distribuir la tierra entre los soldados que estuvieron en los combates y a alguien, jefe del Ejército Libertadores, se le ocurrió que los soldados no tenían derecho y se apropió. Y resulta siendo dueño de cerca del 90% del territorio venezolano, don José Antonio Páez. Pero acuérdate también
que una cuestión similar sucedió aquí en Colombia, hablamos de la misma lucha de independencia, y entonces teníamos, después de toda la guerra de la primera independencia, una cantidad de personas discapacitadas tiradas por acá por la séptima, que eran Bueno, por la séptima, ¿no? Porque era la calle real. sí, por la calle real, que habían sido soldados, luchadores de la guerra de independencia. Pero mientras tanto, su amigo Santander se fue por allá al norte a conseguir esas fincas tan grandes y tan bonitas. ¿Se sabe cuál es? Bueno, hoy en día no es una finca, hoy en día se llama el municipio de Villa del Rosario. Sí. Y aquí en el norte de Bogotá, como aquí bueno, hoy en día podemos hablar que el Chicó hacia el norte, porque es que no fue ni siquiera solo el Chicó, es que iba mucho más allá de los límites de Bogotá. Entonces su amigo Páez y su amigo Santander aprovecharon, ¿no? Entre otros, ¿no? Pues, sí, entre otros. Que hay que tener en cuenta que por allá, por el Cauca, había un señor que llamaban Mascachochas, porque tenía deforme su boca. ¿Mm? Y cuánta tierrita tenía. Entre... pero los que no estaban de acuerdo, como siempre, y ahí comienzan todas estas contradicciones, lo sacaron corriendo a Santa Marta y allá se muere el libertador Simón Bolívar, que le pasó lo contrario. Bolívar venía de una familia muy, muy rica y termina con lo que tenía en Venezuela, su casa familiar, y aquí la Quinta de Bolívar, que si comparamos, es pequeña comparada con la tierrecita que se ganó su amigo Santander por allá, pero también matan a Sucre cuando dicen no, pero ¿y esta cosa qué pasó? Entonces, pero ya yéndonos al pueblo, sí, es que entonces el problema es la tierra, y uno de los problemas fundamentales que hemos tenido, y entonces ya después dijeron que, porque todo lo tienen que disfrazar, ¿cierto? Ya nos vamos a adelantar en el tiempo, no retroceder, porque llegamos por allá al imperio muisca. Vamos a adelantarnos en el tiempo, vámonos por allá a los años 80, 90, incluso 60. Pero entonces dijeron que es que nosotros y los campesinos comenzaron a sembrar y todo esto porque cultivos de uso ilícito, el ilícito es el uso, no el cultivo, porque, y no vamos a tratar el punto 4, espérese tántico. Entonces, nosotros éramos una narcoguerrilla y los campesinos comenzaron a sembrar cultivos de uso ilícito por perezosos, porque pues será que no tienen que echarle, será que con eso no tendrán que trabajar y todo esto. Y sucede que es porque precisamente para los años 20 y 30, tú sabes, el problema es la violencia, entonces la gente se comienza a montar, en ese tiempo en montarse era irse corriendo, pues no sea que en ese tiempo la policía, los chulavitas, los pájaros, los terratenientes los encontraran y los masacraran, entonces se iban por allá a las selvas, a los montes, allá donde nadie los encontrara, y eso generó un problema histórico que es el problema de las vías de comunicación. Otro problema histórico es el problema de los accesos a servicios públicos. El problema ahora del acceso a Internet, el problema
em, del acceso a la salud misma. Había un tiempo, y tú y yo lo conocemos, en donde uno llegaba a un pueblo y ni registraduría ni hospital, eso sí un telecom sí, pero ese es otro tema. El acceso al agua potable al menos. Entonces eso generó una cantidad de problemáticas, porque además el Estado no ha hecho presencia, creo que en el 70% del país históricamente, porque tampoco poner una registraduría quiere decir que hizo presencia. Entonces fíjate que se nos viene el punto 1.3, ¿ok? 1.13. ¿Cómo vamos a solucionar todas estas cuestiones? La alimentación, el acceso a la educación de los muchachos, para que no se tengan que ir a las ciudades y abandonar el campo si quieren estudiar o pueden estudiar, el acceso a electricidad, a vivienda digna. Y entonces nosotros acordamos y negociamos, yo te hablaba ahora de las carreteras porque claro, están las vías terciarias, todo ese cuento, y tú sabes que ese punto fue muy difícil negociarlo, el acceso a las zonas de riego, todo eso, que son los planes de para la implementación del punto 1 prácticamente, ¿no? Entonces fíjate que, por ejemplo, en las carreteras se decía, pues claro, el Estado tiene que mandar un especialista, un ingeniero, no sé, un grupo de ingenieros, pero se decía, se va a contratar a gente de la misma comunidad y se va a comprar, qué sé yo, la arena, el cemento, pues lo que se necesite en la región para poder mover, ¿cierto? Y pasaba lo que yo te decía cuando uno iba por allá, los PED, para mí inventaban un poco, nunca contrataron a nadie de la comunidad, muchas veces llevaban los materiales de acá, de Bogotá o de Medellín o de otras partes, allá para hacer las pavimentaciones en un incumplimiento muy berraco del acuerdo de paz. ¿Cómo vamos con esos planes? A ver, yo quiero antes referirme al problema de la presencia del Estado. Uh-huh. El Estado ha hecho presencia en todas partes donde se supone que todos los sitios que están en el marco del mapa de Colombia. Sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la naturaleza del Estado. Entonces, el Estado está para satisfacer los intereses de la clase que controla el Estado. Uh-huh. Y la clase que controla el Estado no vive por allá en el Cauca. No, sí viven también. Y si no viven allá, allá están quienes los mantienen vivos, los trabajadores de ellos. Uh-huh. Entonces el Estado no está para garantizar la supervivencia de esos trabajadores, sino para mantener las condiciones para que ellos puedan seguir llevándole riquezas a los dueños de ese Estado. Ese elemento no hay que olvidarlo nunca, Uh-huh. porque si no decimos, no, pues es que ahí no hay Estado. ¿Cuál no hay Estado? Ahí vaya un campesino de esos, se emborrache, pelee y le ponga una trompada y le rompa la cara a un vecino. ¿Dónde termina ese campesino? En la cárcel, ¿cierto? Que es una institución del Estado. Miren que el Estado sí hace presencia, pero la hace para su... Exacto, pero es que esa es la lógica del funcionamiento del Estado. Pero ¿qué tipo de presencia? Porque yo te digo por allá, por Caquetá, por Cauca, por muchas partes, cuando uno ve que hay policía
ejército, de Eso, pronto una notaría, porque eso es, ahí es la plata, pero es el Estado, y pare de contar, y el hospital, y las escuelas, pero es el y los... Estado. Ese es el Estado. Estados haciendo la presencia que ellos consideran que son los que necesitan, es lo que se necesita. Ujú, Que nosotros consideramos que las necesidades son otras, ese es otro problema. Ese ya es un ujú. problema que nos corresponde, Tienes toda la razón, que una nos manera. corresponde a plantear a nosotros. Y efectivamente nosotros, eso es algo que no lo van a aceptar en aras de discusión. ¿Por qué? Porque es que reconocer esa realidad implicaría decir que nosotros fuimos Estado, porque sí lo fuimos, Sí lo eso es fuimos, cierto. sí lo analizamos. ¿Cuántos, es casualidad, por ejemplo, que un pueblito se llame Norcasia? Qué coincidencia con el nombre de una población de Europa Oriental, más exactamente con una población de la antigua Unión Soviética. Ujú. Y que ese país y esa población de la antigua Unión Soviética le den un hospital a ese pueblito. ¿Cuántos casos de esos hay en este país? Cualquier cantidad. Que la gente no los conoce, no sabe su historia, pero lo hay en cantidad. No, Entonces, y la presencia física entonces nosotros hacíamos presencia. y la Nosotros, presencia social también, o sea, claro, nosotros aplicábamos justicia y la gente la respetaba. hacíamos carreteras. ¿Cuántas carreteras Bueno, pavimentamos? Pavimentamos más que el Intren alguna no vez. construimos la carretera transversal de los llanos, Ujú. no construimos la carretera aquí. ¿Quién la destruyó? El Estado. Fue el presidente Pastrana el que mandó bombardear la carretera. Oiga, nos debe uno no a Pero, nosotros, al pueblo colombiano. pero aparte de eso, ahorita ante la JEP entran a tratar de desconocer eso como parte de nuestro aporte a la se me olvidó el término en este momento, nuestro aporte pues, al reconocimiento De las víctimas, de las víctimas, a la reparación. a la reparación, efectivamente, a la reparación de víctimas. Eso está sucediendo, eso lo estamos viviendo en este momento. Mire cómo Estado siempre hubo. En unas partes era el Estado burgués colombiano y en otras partes, desafortunadamente, menos espacios éramos nosotros. Pero sí lo había. Eso hay que tenerlo siempre, siempre presente. Y eso también tiene impacto en la forma como analizamos el desarrollo de la implementación de los PED. ¿No? Si nosotros nos olvidamos de que el Estado está ahí, nos olvidamos de quién es el que ha incumplido. Pero además que es la cuestión también y tiene que ver con otro punto que no vamos a tocar ahora, que es el punto de víctimas, pero es la cuestión de que sí, evidentemente me ganaste, ya puedes anotarte una. Tienes toda la razón, pero mira qué clase de presencia hace el Estado. Pues la que le interesa. La que le interesa, pero esa presencia que le interesa es una presencia del victimario muchas veces. Claro. No solamente por lo lógico que es las acciones paramilitares, las acciones militares contra la población, las acciones del ejército contra la población, las acciones de la policía contra la población, perdón, sino también por la inacción. Porque si pueden poner una notaría ya para sacar plata, si pueden mandar a hacer un batallón como en muchas partes que tú sabes que tienen unos batallones que uno, wow, ¿sí? ¿Cómo no pueden construir un hospital si quieren no con una UCI? Con un hospital que pueda atender unas necesidades
no tan grave, es una cirugía sencilla, lo pueden hacer, pero nunca lo hicieron. Las escuelitas hasta hace relativamente poco, las escuelitas eran una vergüenza, donde en un solo salón era primero, segundo y tercero, en el otro cuarto y quinto, y una profesora para cada salón. Los salones. Mm. Una para los Para los dos A ver, salones, sí. mira una cosa. Cada cual asume sus responsabilidades de acuerdo a sus intereses. Ujú. Es decir, el Estado siempre ha estado presente. Y te pongo un ejemplo. La venta de oro por parte de las mafias colombianas a la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Ujú. Es algo legal. ¿Dónde explotan ese oro? En un espacio de un batallón en Cáceres, Antioquia. Mm. Es el ejército el que lo está Por eso, vendiendo. por eso casi todo el oro, entonces, un gran porcentaje del oro del Chocó sale para Antioquia, enriquecer Antioquia, pero además enriquecer a unos pocos porque lo más. ¿Quiénes son los que le venden a la Casa de la Moneda de Estados Unidos? Y no me crean a mí. Léanlo en el New York Times de hoy. Ahí está. Ya leemos internacional, camarada. Lo que pasa es que hay noticias que trascienden tanto que efectivamente uno no puede. ¿Y cómo estamos de inglés? Mejor que el mío. Bueno, eso habría que preguntarle a mi profesora de inglés de la universidad. Bueno. no estoy muy bien rankeado. Pero vamos a esto. Es el clan del Golfo el que le vende a la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Y el oro lo sacan, la mina está en territorio de una guarnición militar colombiana. Eso es un hecho. Pero eso es ausencia del Estado. No, eso es presencia explotadora del Estado. Es el Estado real, ese es el Estado. Victimario, además. ¿Por qué? No podemos olvidarnos que el Estado es un aparato que es propiedad, no es que lo dirige, es propiedad de una clase social determinada. Y esa clase social determinada reclama su propiedad sobre la finca, así esté el territorio a nombre del Estado colombiano, a nombre del gobierno, y ya sea a nombre del ejército en concreto. Pero los bienes no pueden irse a manos de los soldados. Se quedan en los jefes del clan del Golfo. Ojo con eso. Que si nosotros nos olvidamos de quién es realmente el Estado, qué es realmente el Estado. Ahora, uno dice, ahí se les vuelve a caer el cuento. Recuerda muy bien que cuando nosotros demostramos que el paramilitarismo nace del Estado, por eso es paramilitar, o sea, paralelo al es militar. Parte del Estado. Eso fue en el pasado, ahora no. Ahora nosotros no tenemos nada que... No, pero los paramilitares sacan oro de una mina que queda en propiedad de las fuerzas militares. Pero si fuera eso nada más, el petróleo que se vende de contrabando, que se vende y más en este momento, ¿no? Porque desde hace unos 3, 4 meses para acá se cayó eso, esa noticia ya no volvió a sonar. Y la del oro tampoco va a volver a sonar. Seguramente, pero ahí está. ¿De dónde diablos salía? ¿Dónde estaba ubicada la válvula del oleoducto que había en Antioquia? En la finca de su amigo. Exacto, bueno. Del innombrable, no podemos nombrarlo. Bueno, ahí estaba el petróleo. ¿Y quién sacaba ese petróleo?
¿quién lo vendía? ¿Quién se quedaba con esas ganancias? Ojo con todas esas cosas. Ujú. ¿Ese es el Estado? Ese es el Estado real. Ese es el Estado real, no es la definición jurídica del Estado, es la realidad económica, material, Ujú. que no se puede desconocer. Exactamente. Y fíjate tú que, nosotros es que somos los únicos victimarios, pero fíjate tú que el Estado se vuelve victimario de tantas formas, no solamente por lo lógico, por las acciones paramilitares, por los falsos positivos que ya viste que son 7.000 tantos, ¿no? No son los 7.800, casi 8.000. em, y los mal llamados falsos positivos, eso no. Y nada más del periodo de Uribe, porque aquí yo voy a hacer un paréntesis. ¿Tú te acuerdas? Mataron unas 60 veces al camarada Manuel. Tal vez más, tal vez por Tal ahí vez más. pasamos. Y en esas primeras muertes del camarada Manuel, varias veces lo mostraron a las comunidades. Y sí, era un señor muy parecido. Incluso creo que una vez lo mostraron por el tiempo, ¿cierto? Era un señor muy parecido. Era un campesino de una finquita. Eso no es un ahora llamado falso positivo. Pero, Entonces, los falsos positivos a lo que yo quiero llegar para seguir con mi idea, que los falsos positivos no son única y exclusivamente del periodo de Uribe, es una política estatal. Y entonces el Estado es victimario por dos formas de acción. La directa y abiertamente militar, así utilice militares o paramilitares, y la peor, digo yo, que es la negación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Ni siquiera estamos diciendo, no, todos los derechos, no, que fueran fundamentales. Salud, educación, vivienda digna. Entonces el Estado realmente, al tener esas comunidades por allá en el jopo del mundo, ¿sí? Incomunicadas, es directamente responsables de la miseria, de la pobreza, del hambre en el que estaban o están todavía desafortunadamente muchas comunidades. Pero además que, como lo habíamos hablado ahora, fue mi propio Estado quien montó a esa gente. Uno no se va a talar, menos en esa época que tú sabes que eso era una selva bien, perra, que uno no se va a talar selva con sus hijos, porque sí, porque, ay, no, es que está tan bonito por allá, ¿sí? Entonces, fíjate que para eso nosotros, para esa presencia que sí necesitábamos del Estado, nosotros comenzamos a negociar, bueno, una vías de acceso digna, agua potable para las casas, casas dignas, eh, educación incluso universitaria, alimentación para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, todo lo que pedimos en el punto 1.3, que yo sinceramente no le he visto mucho ánimo a eso. O sea, no, sí, de los 3 puntos del punto 1, reforma rural integral, creo que ese es el más atrasadito. a ver, hay que tener presente
las condiciones en que se van dando las cosas. Siempre hay que tener eso muy presente. Nosotros hemos planteado unas propuestas, fueron aceptadas, se convirtieron en compromisos y el Estado debe cumplir. ¿Por qué nosotros planteamos eso? Porque si se trata de superar las condiciones que generaron la guerra, esos problemas están dentro de esas condiciones. Entonces, problemas como la falta de acceso, o como lo llamamos en el acuerdo, la falta de las vías terciarias, es una necesidad sentida para el desarrollo de las comunidades en todo el país. Pero eso no se puede dar solo. Construir una carretera sola no soluciona ningún problema. Esa carretera se justifica en la medida en que hay un producto que debe salir al mercado. Entonces el mercado está en un punto y la producción en el otro, y ahí se necesita esa comunicación, se necesita la carretera. Pero eso se está dando. ¿No se está dando? ¿Y por qué no se está dando si eso implicaría una cosa? Implicaría que salen riquezas del sitio de producción y se transforman en mercancías en el sitio de distribución y se transforma en riqueza y en condiciones materiales de vida para la comunidad. ¿Por qué no? Hay un hecho del que casi todos nos olvidamos. Y es que el Estado capitalista es un Estado despilfarrador. Eso sí. Es un Estado que no está en condiciones de generar riqueza en este momento. Es más, lo que más necesita el Estado en este momento es la guerra. Y nosotros ahí tenemos la gran responsabilidad de haber puesto la paz frente al desarrollo de la sociedad. De poner de protagonista a la paz y no a la guerra. Esa es la gran responsabilidad y por eso se justifica lo que es la campaña de doña Paloma Valencia, que es que ni siquiera el mismo, ¿cómo es que se llama el otro candidato de la derecha? De la Espriella. Abelardo de la Espriella. Ni siquiera de la Espriella. Que me bloqueó. Ah, bueno, eso es un honor. Eso para uno es un honor. ¿Qué significa? Este señor Abelardo de la Espriella ni siquiera ha salido siendo un guerrerista activo, un mafioso que reconoce, como él mismo se denominó en algún momento, el abogado, Ay, ¿cómo era? Se me olvidó, a mí también. Se me olvidó la palabra en ese momento. Pero él mismo se definió como eso. Siendo eso, ni siquiera él mismo ha tenido el descaro de salir a hacer la campaña que está haciendo doña Paloma, que además la está haciendo por todos los medios. No es una acusación que yo me esté inventando. ¿No? Ella está saliendo a decir, se acabó ya la paz total y lo que viene es la seguridad total. Eso lo dice así textual. Entonces, tengamos eso presente. Y eso tiene una implicación en la implementación del acuerdo, que es exactamente la misma situación que se dio con Duque al comienzo. Duque salió y dijo, yo vengo a hacer trizas, como repitiendo la frase de algún exministro de la derecha, yo vengo a hacer trizas ese papel que llaman acuerdo de paz. Y lo primero que quiso fue acabar con la JEP. Y ahí se llevó quizás su primera estrellada grande. Pero él siguió haciendo trizas ese acuerdo, y entonces desconoció el punto 1,
Claro. El punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6. Bueno, eso es parte de la visión que uno tenga del acuerdo. Y yo sí considero que el acuerdo es integral. Entonces, desconocer uno implica... Pero ¿cuál era realmente el interés de él? Él no se iba a poner a decir, no, es que yo estoy en contra del control de los cultivos de uso ilícito. No, él no se iba a poner a decir eso. Pero él sabía que si el problema en la tierra no se solucionaba, los problemas de los cultivos de uso ilícito se iban a mantener. Y eso para él era importante. Porque claro, para allá iba yo y perdí el hilo porque nos pusimos a hablar de otra cosa. Claro, a nosotros se nos acusa, por allá en los 80, no, bueno, nosotros directamente no, se nos acusa en los 90 y comienza esa persecución contra el campesinado que siembra cultivos de uso ilícito, y a nosotros se nos acusa de narcoguerrilla. Pero no solamente no tienen en cuenta lo que ya dijimos, que es que esa gente está por, esos campesinos están por allá en el copo del mundo, porque la misma oligarquía, el mismo Estado los corrió al copo del mundo, los correteó hasta el copo del mundo, sino que también obvian, primero que no les dieron las garantías durante estos 200 años de vida de la nación, y tercero, que tampoco les dan las garantías ahora por lo que decíamos. Entonces, está el punto 3 y está que vamos a hacer vías terciarias y secundarias y vamos a meter al pueblo, y no metieron al pueblo, pusieron unas carreteras ahí y están, creo que todo esto. Entonces, claro, si no se cumple uno en su totalidad, o sea, los 3 puntos que ya hablamos, de democratización de la tierra, la cuestión de los PEDETs y los programas de, ya me olvidé cómo se llama, ahora lo voy a poner, y estos puntos de digamos, sociales, alimentación, salud, vivienda, todo eso, pues difícilmente se van a poder cumplir los otros 6 puntos del acuerdo de paz. A ver, pero es que eso es una necesidad para el actual Estado. Bueno, te digo, el Estado necesita una guerra. ¿Por qué? Porque necesita destruir fuerzas productivas. Y nosotros salimos con un acuerdo de paz y nos le atravesamos a eso. Y eso, el solo hecho de que se haya firmado el acuerdo de paz implica una victoria inmensa, y eso es lo que tratan de destruir. Y que haya tocado el punto del que estamos hablando, porque claro, como te digo, si no se cumple ese tercer punto, ese primer punto, sobre todo el 1.3, difícilmente se podrá cumplir el punto 4 del acuerdo, y el punto 4 del acuerdo es el punto de los cultivos de uso ilícito, pero ojo, que es muy importante porque, ojo, nadie mide la importancia de ese punto 4 a partir de la realidad. ¿Cuál es la importancia del narcotráfico en la economía mundial? Eso te iba a decir. Entonces la guerra, eso te quería complementar, porque es que al Estado no solamente no le conviene que no haya más guerra, o sea, nos están arrinconando, nos matan esperando que nosotros volvamos a las armas, pero también tampoco le conviene que se deje la producción de las sustancias que surgen de esos cultivos de uso ilícito, simple y llanamente porque su patrón, allá arriba los señores de la doctrina Monroe, tampoco dejan al Estado hacer eso, porque la importancia internacional de la lucha contra el narcotráfico es
geopolítica, es la cuestión de la que hablábamos alguna vez, la adquisición de riquezas de forma, digamos, ilegal para después van ¿cómo es que se llama? Dicen que son de ellos, sacan aquí matas, animales, dicen que son de ellos, pero además fíjate que incluso las niñas que se pierden acá y aparecen en islas por allá azules, ¿sí? Sí, sabes cuál es isla. Mira, hay un hecho y tocaste, yo creo que cerraste el ciclo que yo quería abordar, y es en este sentido. La vida de la sociedad es el resultado de su actividad económica. Uh-huh. ¿No? Y la producción en el estado capitalista actual gira básicamente en torno a tres renglones de producción, que son, uno, el narcotráfico. Es un renglón de la producción que todavía tiene tasa de ganancia positiva, es decir, todavía genera ganancias. La producción de armas, ¿o crees que es casual que sea el sector militar el que maneje la economía de los Estados Unidos y a través de eso tenga una incidencia altísima en la economía del mundo entero? ¿Cómo es que llaman allá eso? Eso le tiene además un nombre porque la burguesía... Ilusionistas. No, ilusionistas no. Ellos tienen eso tiene un nombre porque ese sector económico es el grupo de producción militar. No, digo que los sionistas también están ahí. Los sionistas son parte de ese grupo. Uh-huh. Y la trata de seres humanos, la trata de blancas, son los únicos tres renglones de la economía rentables que mantienen un nivel de producción y que por lo tanto son los que sostienen al capitalismo. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro eso frente a la defensa que hacemos del acuerdo. Pero nosotros tenemos que tenerlo claro no solamente para sustentar el valor real del acuerdo, sino también tenerlo claro para entender por qué se ataca tanto al acuerdo. Si el mundo entero está comprometido con acabar con los narcóticos, con destruir el negocio del narcotráfico. Si el mundo entero está comprometido con acabar con el narcotráfico, ¿por qué diablos se nos persigue a nosotros? Pero además se nos culpa a nosotros de narcotraficantes. Es necesario dejar claro que nosotros nunca fuimos narcotraficantes. Nunca. Nosotros permitimos, por las condiciones materiales de vida que se daban en cada territorio, que la gente cultivara y que la gente vendiera eso. ¿A quiénes los vendían? ¿O es que acaso nosotros no veíamos las avionetas? No veíamos la cara de los pilotos de las avionetas, sino veíamos la cara de los compradores que venían con el maletín de plata a pagarle al campesino el kilo de droga. Uh-huh. No éramos nosotros, ni eran colombianos. O vamos a creernos el cuento de que Pablo Escobar era el mafioso más grande del mundo. El mafioso más grande del mundo lava sus dólares en Nueva York, en todos los bancos de la Reserva Federal, uh-huh, sin necesidad de venir Los aquí. mayores narcotraficantes del mundo están en este momento bien chéveres allá acostaditos en sus mansiones allá en Miami o donde sea que los tengan, y los que llaman aquí super narcotraficantes pues serán, digamos, el eslabón ahí que se necesitaba de la
de la cadena, eso, imagínate cuánto ahora, generará, te interrumpo ahí para que todos hagamos este ejercicio de imaginarnos cuánto genera eso. Si Pablo Escobar tenía, tenía bastante dinero y yo creo que no le llegaba ni el 5% de las ganancias que genera ese ciclo del narcotráfico, porque no es solamente la venta, esto, sino el lavado y generar ese círculo que es solamente, digamos, el eslabón final de la cadena, que a veces ni sabrá cuántos productos de esos está, ni sabrá cuánto se está vendiendo. Uno de ellos llegan y ponen ¿cómo es que se llama? Digamos, sus subgerentes allá en cada eslabón de la cadena, ¿cierto? Y él se beneficia, o ellos, que son pocos, se beneficiarán de sus cosas. mira, Pero además el beneficio también, ojo, porque esta gente tiene que ver con eso de lo que ahora decíamos, el beneficio de decir, porque es que son bien hipócritas, ¿no? Entonces ellos hacen eso, ellos son los que dicen, ay, pero es que Colombia es el mayor productor de coca, así todos hipócritas. Entonces mandémosles, nosotros los ayudamos y le vamos a mandar ejército y todo. Pero la idea no es acabar porque no se van a acabar con su propio negocio. La idea es tener el control territorial para sacar riquezas económicas, para tener en este momento histórico y pues incluso un poquito más atrás, tener el control geopolítico de una región, además una región como Colombia, que tú sabes la importancia geopolítica que tiene Colombia, y tener, por eso ponen presidentes, esos mismos que están allá en la parte más alta de la cadena de toda esta cuestión, son los que aquí ponen presidentes y ponen y, y mandan y hacen todo, y entonces viene Trump a echarnos el cuento otra vez de la doctrina Monroe y a echarnos el cuento de que una alianza contra el narcotráfico. O sea, mejor dicho, me callo para no profundizar porque no es el punto, pero el señor Trump, él ataca abiertamente cosas que son graves delitos para la humanidad. Y da la casualidad de que siempre que ataca eso, aparece en fotografías haciendo eso. En esa islita del edificio azul con blanquito, líneas blancas, ya sabes. Allá se da todo eso. Me acordé del nombre del sector, es el complejo militar industrial. Ese complejo. ¿Qué industrializa? No lo sabe. Ya lo sabemos, oro. No solamente oro, no, el desarrollo de la industria militar en el mundo es de tecnología de punta y de verdad de punta. Pero también industrializa oro. Sí, claro, claro, es que el oro además, y vaya a saber el oro no tiene el precio que tiene porque sea un metal cualquiera, sino porque tiene unas particularidades dentro de los metales que lo hacen útil para una serie de actividades que ningún otro Ahora, hablamos de oro, síguele, y te lo dejo para tarea y para tarea de ustedes también. Síganle la pista al platino. ¿Cómo es que se llama esto que aquí en el Chocó hay? Para hacer las baterías de celulares. Síganle la pista a esos metales y verán a dónde van todos esos metales y a través de quiénes pasan. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, y todo eso atraviesa la actividad que regula el acuerdo de paz.
Ujú. Todo eso. El acuerdo de paz no es cualquier documento. Es un plan de desarrollo y toma en cuenta todos esos aspectos, de los cuales hemos hablado un poco en desorden. Demasiado desorden porque Demasiado. yo creo que somos dispersos. Póngale cuidado usted, coméntele a su médico y dígale, mire que yo estoy hablando de una cosa y luego hablo de otra. Y cuando hablo con María, peor, porque a ella le pasa lo mismo y entonces hablamos de una cosa de... Menos mal no perdemos el hilo, man. O si no, no terminamos un tema. Pero si somos como dispersos. Bueno, yo voy Espérese, terminando. lo despido, no se me... Bueno, Entonces, Raúl, muchísimas gracias por estar acá en este trabajo de nuestra querida comuna, la mejor comuna de todos los tiempos, la comuna Lucero Palmera. Y nos vas a venir a visitar seguido para seguir presentando porque él no es invitado. Además, por ser parte de la comuna, él es presentador también. Raúl, muchas gracias. bueno, Fue muy bonito tenerte acá. Esperamos que vengas de nuevo porque acabamos con el punto número 1 y ya nos toca meterle al punto número 2 del acuerdo de paz toda el ánimo en el próximo capítulo. y yo creo que hay que adelantar un poco, pues hoy no alcanzamos, pero hay que hacer un análisis de cuál es la situación de coyuntura que está viviendo el mundo. Estamos en un momento crítico, estamos al borde de una guerra nuclear. Creo que además ya hay elementos que dejan claro que es inevitable esa guerra nuclear. Sí, claro. Entonces te esperamos ahí también con el programa de los compañeros, compañeras y camaradas que dieron su vida por llegar a este momento y a otros momentos que llegaremos donde todos vivamos en paz, con justicia social, con oportunidades para todas y todos. Raúl, muchísimas gracias. Esta es tu casa y aquí te esperamos. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina.